31 años entregándoles todo lo que tenía a las personas que amo. Y la primera vez que compré algo con mi nombre, mi hijo me dijo que le estaba robando. Mi nombre es Raymond Dahlquist. Todos me han llamado Red desde segundo grado. Tengo 71 años y vivo en Duluth, Minnesota, en la colina de Piedmont Heights, en una casa gris con una puerta roja que pinté yo mismo en 1994 y que he vuelto a pintar 6 veces desde entonces. Trabajé 41 años como instalador de tuberías, los últimos 19 dirigiendo mi propia empresa de contratistas mecánicos con 4 camiones y 11 hombres en nómina. He tenido las manos dentro de las entrañas de la mitad de las calderas de hospitales y escuelas en el condado de St. Louis. Mis rodillas están destrozadas. Mi hombro derecho me dice cuando va a nevar. Nunca he sido un hombre que gaste dinero en sí mismo. Mi esposa, Dorothy, Dot, todos la llaman Dot, les dirá que usé el mismo abrigo Carhartt marrón desde 1997 hasta que se rompió la manga por el codo en 2019, y que cuando eso sucedió, lo cosí y lo usé 2 inviernos más. Conducía camiones de trabajo. Comía el almuerzo de una nevera portátil. Compraba mi café en lata, no en taza. Lo que mis hijos nunca entendieron fue que un hombre que no gasta no es lo mismo que un hombre que no tiene. En cada trabajo presenté un presupuesto limpio. Cada invierno trabajé doble turno. Cuando las tuberías se congelaron por toda la ciudad, cada dólar que no gasté en mí mismo fue a parar a alguna parte. Fue a parar a una cuenta. Fue a parar a fondos indexados que un tipo de Superior me abrió en 1988, y nunca lo toqué. 31 años sin comprar cosas suman algo. Suman mucho más de lo que mis hijos jamás imaginaron, porque nunca les dejé verlo. Ese era Red Dahlquist. Cumplí 71 años en octubre. Dot preparó su estofado y su pastel de pasas con crema agria, que hace 2 veces al año y ni una más. Marcus llamó desde el coche entre visitas, 4 minutos. Rena envió un emoji de pastel y un corazón. Está bien. Son adultos, están ocupados, entiendo que estén ocupados. Lo que nadie en esa casa sabía era que 11 días antes, había ido en coche a un concesionario en Hermantown y había pagado $61,000 en efectivo por una caravana de quinta rueda de 10,3 metros, azul pizarra, con 2 extensiones, una cama de verdad, no una plegable, una pequeña cocina con una ventana sobre el fregadero para que Dot pudiera ver dónde estábamos aparcados esa mañana. Quiero que entiendan lo que era esa caravana, amigos. En 1989, mi esposa estaba en esta cocina con un atlas de carreteras abierto sobre la encimera y un rotulador amarillo en la mano, y trazó una línea desde Duluth, pasando por Badlands y Yellowstone, hasta la costa de Oregón, y dijo, algún día. Y yo dije, algún día. Y entonces Marcus necesitó aparatos. Y entonces el camión se averió. Y entonces Rena necesitó que le estirparan las amígdalas. Y entonces, durante 31 años. Esa caravana no era un juguete. Era una promesa que por fin, a mis 71 años, tenía la edad suficiente para cumplir. Me la entregaron un martes. La aparqué en el jardín lateral y me senté allí solo durante unos 20 minutos antes de entrar a buscar a Dot. Me senté en ese pequeño comedor, puse las manos planas sobre la mesa, miré por la ventana hacia mi propia entrada y sentí algo que no había sentido desde que tenía quizás 35 años. Me sentí como un hombre que había llegado a alguna parte. Ni padre, ni jefe, ni chequera con piernas, solo rey. Debería haber sabido que ese sentimiento no duraría mucho. Ahora, antes de continuar, háganme un favor, denle a me gusta y dejen un comentario abajo contándome desde donde me escuchan. Los leo todos. Quédense conmigo, amigos, porque esta historia los llevará a lugares que no se esperan. Rena vino un jueves. Tiene 34 años. Se dedica al estilismo de interiores, lo que, por lo que entiendo, significa que arregla los muebles de otras personas y les toma fotos. No llamó con anticipación, nunca llama con anticipación. Oí su Lexus en la entrada y la observé desde la ventana de la cocina cómo se detuvo en seco a unos 3 metros del remolque y se quedó allí sentada con el motor encendido, 1 minuto entero, tal vez más.
Salí al escalón con mi café. Buenos días, cariño. Salió despacio. No me miró ni una sola vez. Caminó a lo largo de todo el remolque con los brazos cruzados como si estuviera inspeccionando la escena de un crimen. Y luego se dio la vuelta. Papá, ¿qué es esto? Es una quinta rueda. Tu madre y yo nos vamos al oeste en primavera. ¿Desde cuándo? Desde 1989. No se rió. Se puso 2 dedos en la frente, como lo ha hecho desde que tenía 9 años y algo no le salía bien. ¿Cuánto? Tomé un sorbo de mi café. La hice esperar. $61.000. El sonido que emitió no fue una palabra, sino un susurro, el de alguien a quien acaban de decirle algo que piensa poner en práctica. Estaba hablando por teléfono antes de llegar a la puerta de su coche. Estaba marcando antes de llegar a la señal de stop al final de mi calle. Sabía perfectamente a quién llamaba. Llegaron a la tarde siguiente, los 3. Marcus, mi hijo, de 39 años, agente inmobiliario, y Renat trajo a Tyler, su marido, de 28 años. Y en los 6 años que lleva casado con mi hija, nunca lo he visto conservar un trabajo durante todo un invierno. Tampoco llamaron con antelación. Cuando mis hijos aparecen juntos sin avisar, significa que ya han tenido la reunión. Lo sé desde que Marcus tenía 17 años. Dot estaba en el mostrador cortando manzanas. Me miró cuando oímos las puertas. Su cara decía, sé amable. La mía decía, sé perfectamente quién subió por mis escaleras. Nos sentamos en la sala. Marcus ocupó el centro del sofá. Renat ocupó el ala junto a la ventana. Tyler estaba de pie junto a la puerta con las manos en los bolsillos como un hombre esperando el autobús. Marcus se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, tiene una manera particular de hacerlo, como si estuviera a punto de explicarle algo complicado a alguien lento. Papá, tenemos que hablar del remolque. Ya lo imaginaba. $61.000. $61.200 con el enganche. Eso no le gustó. Papá, ¿entiendes cómo se ve eso? A tu edad, tienes 71 años, deberías estar conservando lo que tienes, no, hizo un gesto con la mano, como si se sacudiera el agua, quemándolo. Ahí estaba. Ese no es tu dinero para quemarlo, papá. Lo dijo casi así, y he tenido 11 meses para pensarlo desde entonces, y todavía lo escucho en mis sueños. Renat continuó desde ahí, con la fluidez de un relevo. Nos preocupamos por ustedes dos. ¿Qué pasará si necesitan cuidados a largo plazo? ¿Qué pasará si mamá necesita cuidados? Cada dólar que gastan ahora es un dólar que no estará disponible cuando más se necesite. ¿Cuándo más se necesite para quién? Nadie respondió de inmediato. Dot entró de la cocina con un plato de las manzanas que había estado cortando. ¿Puedo llamar a alguien? Mamá. Marcus ni siquiera giró la cabeza. Estamos en medio de algo. Y ahí, amigos, justo ahí, es donde realmente comienza esta historia. Porque vi a mi esposa de 48 años parada en la puerta de su propia casa sosteniendo un plato de manzanas que había cortado para esos 3, y la vi decidir no decir nada, y vi cómo se le subía el color al cuello como siempre. Dejé mi taza en la mesita auxiliar, no con fuerza, pero la dejé. Marcus. Papá, solo estoy. Vas a girar la cabeza y mirar a tu madre, y vas a darle las gracias por las manzanas. La habitación quedó en absoluto silencio. Tyler de repente encontró algo fascinante en sus zapatos. Marcus se giró. Estaba moviendo la mandíbula. Gracias, mamá. De nada, cariño, dijo Dot, y su voz era firme, pero no era la correcta. Y ella dejó el plato y volvió a la cocina, y nadie tocó ni una sola rodaja de esa manzana durante todo el tiempo que estuvieron en mi casa. Renat se aclaró la garganta y continuó como si nada hubiera pasado. Papá, no estamos tratando de controlarte. Eso es bueno. Solo pensamos que estás siendo descuidado con algo que no es solo tuyo. Cuéntanos más sobre eso. Miró a Marcus. Él asintió. Adelante.
Siempre dijiste que estabas construyendo algo para esta familia. Eso es lo que dijiste, eso es lo que escuchamos desde pequeños. Y ahora tienes 71 años, y te lo estás gastando en una caravana, y vamos a terminar sin nada. Ahí está. Eso es todo, en 11 palabras, de mi única hija. Me recosté en mi silla. Miré al techo por un segundo. Luego los miré a los tres. Y quiero que escuchen cómo lo manejé, porque es la decisión más importante que he tomado en toda mi vida. ¿Saben una cosa? Dije, puede que tengan razón. Marcus parpadeó. Está bien, bien. Tu madre tiene razón en que he trabajado mucho, pero tú tienes razón en que me he relajado con las cosas. He dejado escapar mucho dinero de esta casa sin contarlo. Te entiendo. Voy a recortar gastos. Se podía ver el alivio en los tres como el calor que emana de una carretera. Se quedaron a cenar. Se rieron. Tyler contó una larga historia sobre un viaje de pesca que hizo en junio. Marcus me abrazó en la puerta y dijo, te queremos mucho, papá. Y yo dije, lo sé, hijo. Y quise decir algo diferente de lo que él entendió. Se marcharon sintiéndose como buenos hijos responsables que habían hecho algo difícil por el bien de su padre. Dot se quedó junto a la ventana y observó cómo las luces traseras del coche se alejaban colina abajo. Luego se giró y me miró fijamente durante un buen rato. Estoy bien. ¿No estás bien? Te conozco desde la época de Eisenhower, no estás bien. Me voy a la cama. No me fui a la cama. Bajé por el pasillo hasta la trastienda, la que tiene el banco de trabajo y los archivadores. Me senté. Abrí el portátil que Dot me regaló por Navidad hace 3 años, que apenas había usado, y empecé a hacer una lista. 23 cuentas a mi nombre, con pagos mensuales a mis 2 hijos adultos y a mi yerno. Algunas de $90, otras de 2,000. Teléfonos móviles, primas de seguros, 2 trasteros, un gimnasio, un club de vinos, servicios de streaming. Nunca en mi vida había visto ni un minuto de la suscripción de bienestar de Rená, que costaba $340 al mes, y sigo sin saber para qué sirve. Y debajo de todo eso, peor aún, 9 préstamos con mi firma como garante, la Tahoe de Marcus, el barco de Marcus, su línea de crédito comercial, la hipoteca de Rená y Taylor, su segundo vehículo, el préstamo para equipo de Taylor de un proyecto de jardinería que duró 4 meses en 2021. 9 firmas, 23 cuentas. Quiero explicarte algo, porque cuando cuento esta historia, la gente siempre me pregunta lo mismo. ¿Cómo es que un hombre adulto termina pagando 23 facturas por 3 adultos? No lo decides. Nadie lo decide. Agregas una línea telefónica cuando tu hijo cumple 16 años porque quieres que pueda llamarte si las carreteras están en mal estado. Luego es una prima de seguro, solo hasta que termine la escuela. Luego es solo hasta que empiece a trabajar. Luego es solo esta vez. Y luego son 31 años después, y eres la razón por la que 3 adultos tienen electricidad, y ninguno de ellos tiene idea, porque el dinero se mueve el día 5 del mes mientras todos duermen y nadie tiene que mirarlo. Empecé con la más pequeña, una cuenta de almacenamiento en la nube de Taylor de $9 al mes, y luego simplemente seguí. Quédense conmigo, porque lo que pasó entre esa noche de noviembre y la primera semana de marzo, nadie en mi casa estaba preparado para ello, y menos yo. Empezó con una llamada que no hice. Marcus organizaba una jornada de puertas abiertas el segundo sábado de noviembre, una casa grande en la costa norte, con encimeras de granito, todo de lujo. Lo tenía todo preparado, las tarjetas impresas, 11 personas entrando a las 2 de la tarde. Y fue entonces cuando el agente de préstamos de su banco lo llamó al móvil para informarle de que el garante de su línea de crédito comercial se había retirado formalmente con efecto inmediato y que la línea iba a ser revisada. Atendió la llamada desde la cocina de otra persona, con clientes a 1,20 m de distancia. Me llamó 11 minutos después. Dejé que sonara 2 veces. Papá. Buenas tardes, hijo. Papá, ¿qué hiciste? Su voz sonaba como la de un hombre que intenta contener las lágrimas, pero que al final se le escapan. ¿Qué? El banco me llamó al trabajo,
delante de la gente. Papá, dijeron que me quitaste la línea de crédito. Así es. Silencio, unos 4 segundos, y sonó caro. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso sin decírmelo? Estoy recortando gastos, Marcus. Nada, me lo dijiste. Te dije que dejaras de comprar una caravana. Me dijiste que era descuidado con el dinero que no era solo mío. Así que fui a casa y revisé en qué se gasta el dinero. Mantuve mi voz exactamente igual, a temperatura ambiente todo el tiempo. Te sorprendería a dónde va, hijo. Papá, esa línea de crédito es como pago la nómina de mi asistente. Eso no es. Eso es asunto mío. Así es asunto tuyo. Dije, buenas tardes, colgué y salí a limpiar la nieve de la caravana con una escoba. Y te diré la verdad, silbé mientras lo hacía. A Rená le costó más comprenderlo. En algunos aspectos es más lista que su hermano, pero también es mejor inventándose historias. Cuando le rechazaron la tarjeta del gimnasio en la recepción, supuso que era la máquina. Cuando le devolvieron la suscripción al programa de bienestar, supuso que era la tarjeta. Cuando la empresa de almacenamiento de Procter la llamó por un saldo vencido, supuso que alguien había cometido un error, porque los errores les pasan a los demás, no a ella. Luego, la tercera semana de noviembre, un miércoles, la transmisión se cortó en medio de algo que estaba viendo, todos los servicios, en unos 90 minutos. Esa noche subió la colina en coche. Hacía 8 grados y soplaba un viento fuerte. Se quedó parada en la entrada de mi casa con un abrigo que costaba más que mi primer coche, y no entró. Papá, ¿qué está pasando? Tienes que ser más específico. Se está cortando todo. Todo. El teléfono de Taylor no funciona. Me llamó la empresa de almacenamiento. La hipotecaria nos envió algo sobre la garantía. Ajá. Papá. Su aliento salía blanco a la luz del porche. ¿Qué está pasando? Me quedé en el umbral de mi casa en pantuflas y miré a mi hija. Me dijiste que estaba siendo descuidada. Tenías razón. Así que me senté y conté, y encontré 23 lugares distintos a los que mi dinero ha estado yendo cada mes durante años, y los apagué. Todos. Ahora estoy siendo cuidadosa, cariño, tal como me pediste. Ella me miró fijamente. Esos eran nuestros. No, cariño, dije, esos eran míos. Ese es todo el malentendido. Le dije que condujera con cuidado en la cuesta y cerré la puerta. Ahora tengo que contarle sobre Dot, porque durante unas 5 semanas mi esposa no me habló excepto para hablar de la compra. No tenía frío, Dot nunca ha tenido frío en su vida, estaba de luto. Entraba en una habitación, se sentaba frente a mí, empezaba a decir algo, se detenía y se iba a lavar los platos que ya estaban limpios. Finalmente, se derrumbó un viernes por la noche de diciembre. Se sentó a la mesa de la cocina, juntó las manos y me miró con esos ojos que me han estado leyendo desde 1976. Por favor. Dot. Marcus tuvo que despedir a su asistente. Rená me llamó llorando esta mañana. No pueden pagar la segunda cuota del coche. Y Tyler. Tyler no trabaja. Dot. Tiene 28 años y nunca ha trabajado durante un invierno. Dilo en voz alta conmigo, no es cruel si es verdad. Miró sus manos. Son nuestros hijos. Son adultos. No lo dijeron con esa intención. Me incliné hacia adelante y dije, entonces dime cómo lo dijeron, porque llevo dándole vueltas desde noviembre y siempre llego a la misma conclusión. Rená dijo, nos vamos a quedar sin nada. Marcus dijo que lo estaba quemando, no gastando, quemándolo, como un hombre prendiendo fuego a algo que pertenece a otra persona. Apoyé la mano sobre la mesa. 41 años de trabajo, Dot. Una caravana, y se sentaron en nuestra sala y me hicieron sentir como un ladrón en mi propia casa. Ella no respondió. Se levantó y se fue a la cama, y yo me quedé sentado en la cocina y pensé, bueno, has ganado la discusión y has perdido a tu esposa. Felicidades.
Pero aquí es donde todo cambió, amigos, y nunca le he contado esta parte a nadie fuera de mi familia. 2 días antes de Navidad, Dot fue a casa de Rená a dejar los regalos. Entró por la puerta lateral como siempre, y estaba en el recibidor, quitándose las botas, cuando oyó a Rená y a Taylor en la cocina. Estaban hablando de la casa, mi casa, la gris con la puerta roja. Rená decía que cuando yo me fuera, la casa tendría que venderse rápido, y que el problema sería mamá, porque mamá querría quedarse, y a mamá habría que encargarse, esa era la palabra, encargarse. Y Taylor dijo algo sobre que probablemente no duraría mucho después de todos modos, y ambos se rieron. Y luego hablaron de si la propiedad se tasaría mejor sin la caravana. Mi esposa se volvió a poner las botas. Puso los regalos en la lavadora. Salió y condujo 22 minutos hasta casa, entró por la puerta y se quedó en la sala con el abrigo puesto y las llaves en la mano. Dijo, termínalo. Dot. Dije que lo terminaras. Su barbilla se movía. Y hagas lo que hagas, haz más. Esa fue la última vez que mi esposa me pidió que parara. Si han llegado hasta aquí conmigo, amigos, por favor, denle a me gusta y díganme en los comentarios desde donde me escuchan. Significa mucho para mí. Ahora déjenme contarles sobre marzo. Elegí un domingo. El domingo es el día en que nadie tiene una reunión detrás de la cual esconderse. Los llamé a ambos el sábado por la noche. Vengan a cenar a la 1, no lleguen tarde. Marcus dijo, ¿está todo bien? Le dije, todo está bien, a la 1. Luego fui por el pasillo y abrí el cajón inferior del archivador, el que tiene cerradura, y saqué la carpeta que había estado armando desde noviembre. 31 años de estados de cuenta, cada préstamo, cada transferencia, impresos limpios, ordenados por año, por categoría, por nombre, 162 páginas. Me senté con ella en mi regazo un rato. Luego me fui a la cama y dormí como un hombre que ha terminado bien su trabajo. Llegaron a las 1:50, Marcus, Rená y Taylor. Se sentaron en el coche en mi entrada durante 3 minutos antes de que alguien saliera, preparando su historia. Dot preparó un asado de ternera con zanahorias y esas papas pequeñas, y panecillos, y la casa olía como todos los buenos domingos de los últimos 31 años, como si nada en el mundo estuviera mal. Comimos primero, insistí en ello. Rená intentó 2 veces dirigir la conversación hacia la confianza que su amiga había mencionado, y 2 veces la desvié. Le pregunté a Marcus sobre el mercado. Le pregunté a Taylor qué estaba haciendo estos días, y lo vi esforzarse mucho para que 4 meses de nada sonaran como una carrera. Felicité a mi esposa por el asado. Los dejé ponerse cómodos. Cuando recogieron los platos, me levanté y dije, sentémonos en la sala. La misma sala que en noviembre, las mismas sillas, un clima completamente diferente. Fui a buscar la carpeta y la puse en la mesa de centro y no la abrí. Quiero hablar de lo que me dijiste en esta habitación en noviembre. Marcus se removió. Papá, escucha, sobre eso, nos equivocamos. No conocíamos el panorama completo. No lo sabían. Asentí. Y es mi culpa. Nunca te lo mostré, en 31 años nunca me senté contigo y te lo hice real, porque pensé que eso es lo que hace un buen padre. Lo guarda en silencio. Me equivoqué en eso. Lo estoy arreglando hoy. Abrí la carpeta, la giré y la deslicé por la mesa. Empieza por la página 1. Marcus la tomó. Rená se inclinó sobre su hombro. Observé cómo sus ojos iban de izquierda a derecha, luego se ralentizaron y finalmente se detuvieron. La primera columna es el artículo. La segunda columna es lo que me costó cada mes. La tercera columna es cuántos meses. La cuarta columna, golpeé la mesa una vez, es a cuánto llegó. Nadie dijo una palabra. Dejé que el papel lo hiciera. El papel no se emociona, el papel no alza la voz, el papel simplemente yace ahí y te dice la verdad en línea recta. Pasó la página, luego otra. Matrícula, 2 bodas, 3 pagos iniciales, 19 meses de alquiler en 2013 y 2014 cuando la primera empresa de Marcus quebró, y nunca más lo mencioné.
Aparatos de ortodoncia, un abogado de DUI en 2009 del que Rená todavía no sabe, trasteros, seguros, teléfonos, facturas del veterinario, calefacción, neumáticos. 140 cosas más que habían salido de mi cuenta y entrado en sus vidas, como el agua de un grifo en el que nunca tuvieron que pensar porque siempre estaba corriendo. Llegó a la última página. Se quedó sentado. Papá. Su voz salió sin emoción. Aquí dice $1.340.000. $1.341 y pico, dije, como quien lee un indicador de gasolina, en 31 años, más o menos lo que no pude documentar. Rená se llevó la mano a la boca. Me incliné hacia adelante con los codos sobre las rodillas y los miré a los tres. En noviembre, vinieron a mi casa y me dijeron que era descuidada. Me dijeron que estaba quemando dinero que no era solo mío. Me dijeron que terminarían sin nada. Dejé que la frase resonara. Así que quiero hacerles una pregunta, y quiero que piensen bien antes de responder. Nadie se movió. ¿Qué parte de esos $1.340.000 fue la parte descuidada? Nada, ni un sonido en esa casa. Bien, no hay respuesta, porque no la hay. Me recosté. Me compré una sola cosa para mí en 41 años de trabajo. $61.000 en efectivo, para un remolque para poder llevar a tu madre a ver el océano antes de que uno de nosotros no pueda. Y tú te sentaste en esa silla, Rená, la misma silla en la que te has sentado desde que tenías 9 años, y me hiciste sentir como si la hubiera robado. Los ojos de Rená eran brillantes y llenos, y aún no se habían derramado. Quiero dejar algo claro, dije. No hago esto para castigarlos. Lo hago porque los quiero mucho a los tres y les he hecho un gran daño. Les facilité tanto la vida que nunca tuvieron que aprender las consecuencias de la complacencia. Es mi responsabilidad. Así que esto es lo que va a pasar ahora. Saqué el segundo documento, más limpio, más corto. Mi abogado en Deluz lo redactó en enero. He transferido todo a un fideicomiso en vida. El dinero sigue ahí, no desaparece, pero ya no cae del cielo. Marcus, el fideicomisario no te entregará ni $1 hasta que hayas tenido un trabajo estable y hayas pagado tu propia nómina durante 24 meses consecutivos. Sin garantía, sin aval, sin la firma de nadie más que la tuya. Rená, tú y Chalor cubren su propia hipoteca por completo con sus propios ingresos durante 18 meses consecutivos. Rená levantó la cabeza rápidamente. Papá, no podemos, con lo que ganamos, apenas podemos. Sé que no pueden. La miré a los ojos. Y eso es precisamente a lo que me refiero. No es que estés siendo dura, es que te estoy diciendo que algo ha estado mal durante mucho tiempo, y mi chequera nunca fue la solución. Tienes 34 años, eres inteligente, tienes buen gusto y trabajas duro cuando quieres algo. Nunca en tu vida has descubierto de lo que eres realmente capaz, porque yo siempre llegaba primero. Bajó la barbilla, y las lágrimas cayeron una a una, en silencio. Márquez miraba fijamente el documento fiduciario con la mandíbula tensa. ¿Y las cuentas? Dijo, las 23, desaparecidas, ¿desde cuándo? Para siempre. Levantó la vista. ¿Las garantías, las 9? Todas, hace 3 meses y medio. Lo miré fijamente. Y realizaste el pago de tu tajo en diciembre, enero y febrero, ¿no? No respondió. ¿No es así, hijo? Sí, dijo en voz muy baja. Lo hice, ¿verdad? Así que ya sabes que puedes. Eso es lo único que siempre intenté mostrarte. La habitación volvió a quedar en silencio, y pensé, honestamente pensé, que habíamos superado aquello. Entonces Rená se secó la cara con el dorso de la mano y dijo, vale, papá, te entendemos, de verdad, pero esto no es permanente, ¿no? Tienes razón, lo entendemos. Es permanente, Rená. La temperatura en la habitación cambió como si se hubiera abierto una puerta. Permanente, repitió Márquez, como si fuera una palabra en otro idioma. Volvió a coger el documento del fideicomiso, lo leyó otra vez y lo dejó caer con fuerza sobre mi mesa de centro.
Así que fuiste a un abogado, reestructuraste todo, conseguiste 9 firmas y cerraste 23 cuentas, y luego nos diste un asado y nos entregaste un documento como si fuéramos empleados. Baja la voz en mi casa. No lo haré. Se puso de pie. ¿Tienes idea de lo que han sido estos 4 meses? Perdí a mi asistente, recibí una llamada de mi banco estando en la cocina de un cliente, papá, tuve que pedir prestados $800 a la madre de mi mujer, no sabía qué estaba pasando con mis propias finanzas. Nunca fueron tus finanzas, Marcus. Esa es toda la lección. Y tú estás parado en medio de todo esto, silencio absoluto. Y entonces Renat también se levantó, y vi como algo desaparecía de su rostro. La suavidad se fue. Lo que había debajo era más duro que cualquier cosa que hubiera visto en ella de niña. ¿Sabes qué, papá? Está bien, si quieres hacerlo así, está bien. Tomó su bolso. Pero no te quedes ahí parada actuando como si esto fuera un regalo que nos estás dando. No hiciste esto para enseñarle nada a nadie. Lo hiciste porque te herimos los sentimientos por una caravana. Renat. Dot ya estaba de pie. Una caravana de $61,000. Mamá, estábamos preocupados por él. Estaban preocupados por su herencia, dije. Y ella se estremeció, porque la verdad la golpeó, porque era cierto, y ella sabía que era cierto, y no pudo contenerse para rechazarlo, y eso la enfureció más que cualquier otra cosa que dije en toda la tarde. Nos vamos. Tyler, Marcus, vámonos. Tyler ya estaba en la puerta, por supuesto que sí. Marcus se quedó allí, mirándome fijamente, y en sus ojos se reflejaba algo que no era ira, algo juvenil, algo que no quería salir de esa habitación. Pero Renat ya se estaba moviendo, y mi hijo ha seguido a su hermana desde 1990. Cogió las llaves del estante. No miró a su madre. No miró la carpeta. Me miró una vez. Espero que ese océano valga la pena, papá. La puerta no se cerró de golpe, la cerró suavemente. Un portazo es una sensación, una puerta que se cierra en silencio es una decisión. Me senté allí y escuché la camioneta Tahoe alejarse por mi entrada, y escuché cómo la calle se quedaba en silencio. Y entonces oí a mi esposa. Estaba de pie en medio de la sala con las manos a los costados, todavía con su blusa bonita, y lloraba, no fuerte, solo con calma, como llora una mujer que ha estado conteniéndose desde Navidad y finalmente se derrumba. Re. Crucé la habitación y la abracé con ambas manos, y ella se aferró a la parte de atrás de mi camisa con los puños. Salieron de mi casa, dijo apoyando la cabeza en mi hombro. Lo sé, Re. ¿Y si no vuelven? Tomé su rostro entre mis manos, 48 años he mirado ese rostro, cada línea en él la he ayudado a formar, las buenas y las malas. Entonces los habremos amado hasta el final de todos modos, dije, y eso tendrá que ser suficiente. Pero creo que uno de ellos sí volverá. Ahora, aquí viene la parte que la gente siempre quiere saber, y se lo voy a decir sin rodeos, porque no creo en historias que terminan mejor de lo que la vida es. Pasaron 9 meses. Nos fuimos en abril. Fuimos a Dakota del Sur y nos sentamos en Badlands a las 7 de la mañana con café, y Dot lloró en los Tetons y no quiso decir por qué. Estuvimos en Cannon Beach en Oregón el 9 de mayo, y ella se quitó los zapatos y entró en el agua tan fría que le dolía, y se dio la vuelta y me miró, y tenía 70 años y 19. Renat no llamó, ni en abril, ni en verano. En agosto me envió un mensaje de texto que decía, espero que estén bien. ¿Ha cambiado algo con el fideicomiso? Lo leí 2 veces, puse el teléfono en la consola y conduje. Esa es la verdad. Algunos no regresan, y un hombre tiene que ser capaz de vivir con eso, o nunca estuvo realmente sobre la base de nada. Marcus llamó en junio solo para charlar. Fue incómodo como primera cita. Volvió a llamar en julio. En septiembre, me hizo una pregunta sobre una caldera en un dúplex que había comprado, me preguntó, no por dinero, sino por lo que yo sabía, y estuvimos hablando por teléfono 1 hora y 10 minutos. El primer sábado de noviembre, 1 año y pico después del día en que me dijo que estaba quemando dinero que no era mío, mi hijo llegó solo a mi entrada.
Había vendido el barco. Había vendido la Tahoe y comprado una camioneta de trabajo con 91.000 millas. Había aceptado un trabajo administrando un grupo inmobiliario que me dijo sin rodeos que pensaba que estaba por debajo de él en enero, y lo había mantenido durante 11 meses. Se paró en mi cocina y puso un sobre en la encimera. Son $2.400. Dijo, eso no es para el fideicomiso, eso no cuenta para nada, es el primer pago. ¿De qué? De $1,34 millones, papá. Se frotó la nuca. Hice los cálculos. A este ritmo, te devolveré el dinero en unos 460 años. Y me reí, la primera vez que reía de verdad en 18 meses. Hijo, no voy a aceptar tu dinero. Ya lo sé. Voy a seguir trayéndolo de todas formas. Se quedó a cenar. Le dio las gracias a su madre por las manzanas, pero ni siquiera había manzanas, y Dot tuvo que salir de la habitación un momento. Construí cada rincón acogedor donde mis hijos alguna vez aterrizaron. Lo construí en silencio, sin buscar reconocimiento, sin pedir jamás agradecimientos. Y esto es lo que aprendí a los 71 años, amigos, y daría cualquier cosa por haberlo aprendido a los 40. La comodidad que no construiste se siente como el clima, simplemente está ahí, nadie la creó, y cuando desaparece, no te sientes más pobre, te sientes robado, porque nunca en tu vida la consideraste un regalo. Dejé de ser ese clima. Me costó una hija, al menos por ahora, y no finjo que eso no me oprime el pecho algunas noches a las 4 de la mañana. Pero la semana pasada, Dot extendió ese mismo atlas de carretera sobre la encimera de la cocina, el de 1989, que nunca tiró, y cogió el rotulador amarillo, y trazó una línea que atravesaba Arizona en dirección al Golfo, y me miró y me dijo, Re, nos vamos en febrero, y esta vez no voy a escribir, algún día. Esa es mi esposa. Si este video te llegó al corazón, hazme un favor, dale a me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde donde nos escuchas esta noche. Nos vemos en el próximo.